La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo
Buenas noches, hermanos, nuevamente. Estamos en otro miércoles de enseñanza. Sean bienvenidos todos, iglesias de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y nuestros hermanos que están en Puerto Barrio. Buenas noches, hijo, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, papá. Buenas noches a todos los hermanos en Honduras. Gracias por la sintonía. Gracias por amar a Dios. Gracias por dedicar este tiempo para glorificarle, para poder honrar su santo nombre. Realmente es un gusto estar acá nuevamente otro miércoles y hoy pues con buenas noticias y con invitados especiales. Bueno, me gustaría, fíjate, papá, no sé, antes de que hables un poco más, me gustaría compartirles, tuve la oportunidad para los hermanos, quería agradecer profundamente a la iglesia en San Pedro Sula, a Héctor Cruz también, que hizo unas gestiones increíbles. Los que no saben, pues en el mes de febrero se llevó a cabo una conferencia, la conferencia para maestros de enseñanza bíblica de nuestras iglesias en California, en Orange County. Y pues yo había hecho el sueño de querer ir, pero hice mis números, miré que era difícil. Y bueno, Héctor tuvo mucha fe, Héctor Cruz, y le agradezco. Yo sé que también está en vivo con nosotros en esta noche. Y realmente fue increíble porque pude ir, pude experimentar. Tal vez, bueno, buenas noches, ahí está Mariela también. Mariela, si me puedes compartir una imagen ahí. Bueno, ahí es esa para que la puedan ver. Era pues el arte de leer las escrituras, era el tema principal, era acerca de hermenéutica bíblica, interpretación correcta, y wow, era una cosa abrumadora, les diré. Eran de 9 de la mañana y casi eran a las 8 9 de la noche y seguíamos ahí a veces y eran 3 días intensos. A veces tal vez alguno dice, pasa una horita ahí en una clase y ya se siente, ay no, qué montón están enseñando, y ahí eran casi como unas 8 horas en el día de enseñanza, pero fue increíble. El cerebro uno siente que le va a explotar realmente de tanta cosa, pero fue especial. Y aparte, digamos, ahí están, ustedes ven, el que está ahí presentando es el doctor Steve Kinnard, que es bien famoso también. Creo que muchos hemos leído libros de él. Y para mí fue especial ver, conocer personas y tomarme fotos, pues era como el Salón de la Fama, ¿no? Era como andar en el Salón de la Fama del reino, por decir así, de nuestra iglesia, nuestro movimiento. Eh, y conocerlos en persona, personas que ya los conocía porque había leído sus libros. Miren la otra diapositiva, la otra imagen, ahí estaba compartiendo. Parece que todo era el mismo día, pero es que la verdad solo tenía una sudadera nada más y hacía frío, entonces sí me cambié de ropa, hermano, no se preocupe. Ahí está Roberto Carrillo, Gabriel Santos, Jennifer Consen, Steve Kinnard, Glenn Giles y John Oakes. Fue increíble, fue increíble. Estábamos hablando de muchas cosas y bueno, algunas no me tomé fotos con otros personajes así, pero bueno, eso fue increíble. La verdad fue animante para mí, hermanos, y le doy gracias a Dios. A unos hermanos allá en la iglesia en Orange fueron increíbles también, hermanos, pues nos trataron como reyes. Realmente muchas gracias. Yo sé si nos pudieran estar viendo Martín Chaires, a, a Pablo, a Pablo Padilla, a Jay Minor, o sea, súper, súper especial. Gracias, gracias de veras por eso. Y bueno, Dios, el Espíritu Santo, y sí, ya puedes quitar ahí las imágenes. Fue increíble porque estaba viendo también a mis profesores de la maestría, ¿no? Entonces era como animante, ¿no? Para mí. Entonces, Dios se está moviendo, hermanos, el Espíritu Santo se está moviendo y quiere cosas grandes para nosotros como discípulos. Excelente, hijo. Pues hoy estamos tratando nuestro tema de conocer a Dios. Y eso de conocer a Dios es algo especial, eh, porque es importante conocer los atributos de Dios. Hoy vamos a tener el tema de la santidad de Dios y nuestros invitados son de la casa, ¿va? Son personas especiales que nos quieren muchísimo, que nuestra iglesia ya los quiere muchísimo, a Oscar y Carolina Figueroa de la iglesia de Tlaxcala en México. Así que sean bienvenidos, hermanos. Estamos agradecidos con ustedes porque siempre están pendientes de nosotros. Buenas noches. Buenas noches, mi querida familia Caballero, Eduardo, papá, hijo, Mariela. Gracias por la bendición que nos permiten pues estar en esta comunión. Gracias a la Iglesia de Honduras, que les queremos mucho. Toda esa zona, todas las regiones de Honduras, Centroamérica también, porque sabemos que
que la enseñanza llega, ¿verdad?, hasta Centroamérica, que para nosotros es bendición estar con ustedes. Estamos bien contentos de estar con ustedes, nos llena de gozo el corazón, compartir, aprender juntos, ¿no? De nuestro maravilloso Dios, aprender juntos de su reino, aprender juntos a través de su palabra. Y como siempre lo digo, muy contenta de ver a un papá y a un hijo amando a Dios, amando su palabra. Sí, Aquí gracias. las familias representadas con sus esposas, ya como abuelo, ¿no? Con Sí, así su es, hermano abuelo. Eduardo, y me Sí, impresiona porque son las familias que Dios sí, utiliza, y es hermoso poder adorar a Dios y aprender de Dios en comunidad. Amén. sí, excelente. Para Muchas gracias. comenzar, vamos a orar primero antes de que entremos en Amén. materia. Yo sé que estamos así con muchas ganas de aprender, pero vamos a orar para que Dios se quede en control de esta reunión. Buenas noches, Señor y Padre Celestial. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre y traer esa enseñanza a nuestros corazones, a nuestras familias de iglesias en Tegucigalpa, en Comayagua, aquí en San Pedro Sula, y a nuestros hermanos que están allá en Puerto Barrios. Muchísimas gracias, Señor, por todas las cosas y las bendiciones especiales que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, nuevamente, porque estamos agradecidos con todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre. También estamos orando muchísimo por el conflicto bélico en Ucrania y Rusia. Tenemos hermanos en las dos partes, Señor, y necesitamos que nos ayudes, Padre, a salir adelante. Gracias nuevamente. Danos las palabras que necesitamos hoy para que nuestros hermanos se nutran de esa carne espiritual que hoy nos envías, Padre. Gracias nuevamente, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, papá. Bueno, si quieren ya vamos a entrar en materia. Me gustaría compartir, antes de hacer la introducción al tema con Oscar y Caro, una diapositiva que Mariela nos va a ayudar ahí, que me encantó, y dice así, yo creo que venía bien al tema. Dice, es tan necesario para la iglesia el tener un alto concepto de Dios que, cuando ese concepto declina, la iglesia con su adoración y normas morales declina junto con él. El primer paso en este descanso lo toma la iglesia, cualquiera que sea, cuando abandona su alto concepto de Dios. Entonces, ya la puede retirar, Mariela. Pensaba mucho en el concepto de Dios que tenemos como discípulos, como iglesia. Qué importante, y por eso ha sido el tema para nosotros de conocer a Dios. Conociendo a Dios, uno podría decir, bueno, pero ese es como el principio básico. Uno puede decir, bueno, eso es tan simple, no necesito algo más profundo. No, esto es algo tan profundo realmente que a veces lo podemos tomar con ligereza. Y ese concepto de Dios que tenemos, si no es de ese nivel alto que necesitamos, posiblemente todo nuestro sistema de creencia, nuestra fe, nuestra estructura, se viene abajo también. Entonces, muy importante por eso estudiar hoy. Y bueno, para empezar, el tema con que vamos a iniciar hoy es la santidad de Dios. Vamos a hablar de algo tan hermoso como la santidad de Dios. Y bueno, lo primero, Oscar y Caro, ¿qué dice la Biblia acerca de la santidad de Dios y qué implicaciones tiene para nosotros como seres humanos? Para que ya entremos de un solo, ¿sí? Wow, pues excelente. Entonces entramos en acción, aunque Sí. lo que esa cita de Tozer, Sí. ¿verdad? Es que la visión que tengamos de Dios va a definir nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestro es. ministerio y yo. Y Caro y yo como ministro, ¿verdad? Como predicador, Caro como consejera de mujeres, va a definir nuestra filosofía ministerial, la percepción correcta que tengamos de Dios o la percepción incorrecta. Lo define todo. Sí, también estaba pensando, refiriendo a lo que estás diciendo ahorita, antes de entrar en materia de la santidad, cuán importante es el conocimiento de Dios. Tan es así que Juan, en el Evangelio y en las primeras cartas de Juan, te dice en la oración sacerdotal que le llaman en Juan 17, en qué consiste la vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Imagínate, y conocer es esa palabra que alguna vez habíamos visto con ustedes, que tiene que ver con
con conocer íntimamente, experiencialmente, como cuando un hombre conoce a una mujer en el matrimonio, ¿no? En esta palabra de intimidad y de acercamiento experiencial. Entonces, me encanta Juan porque define qué es la vida eterna y sí tiene que ver totalmente con el conocimiento. Decías, no, es básico, no, es la vida. Tenemos la vida para conocer a nuestro amoroso, amante Dios. No hay tema más importante para la iglesia que el conocimiento correcto de Dios. Es que, ¿qué otro tema más importante es, verdad? Sí. Conocer Sí. a Dios. Y bueno, ¿qué dice la Biblia de la santidad de Dios y qué implicaciones tiene para el ser humano? Gracias por la pregunta, Eduardo. Las escrituras, la primera escritura donde aparece el término de santidad es cuando Dios rescata al pueblo hebreo de Egipto, aquel rescate milagroso y todopoderoso, y los hace pasar en medio del mar rojo, él con su poder, abriendo el mar en dos, haciéndolos pasar en tierra seca, y después al ejército de Egipto los hunde, hace que las aguas regresen, y entonces hay un cántico de gratitud de Moisés. Y dice en Éxodo 15:11, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Este cántico hermoso, donde dice majestuoso en santidad, se refiere a Dios, en otras versiones, glorioso en santidad, magnífico en santidad. Es que ¿quién como tú? Dice Moisés. Sí. ¿Quién como tú? En poder y grandeza, en naturaleza, esa grandeza en naturaleza, en ese Dios que es supremo, majestuoso, exaltado, un Dios grande así. Moisés hace un cántico entendiendo, y el pueblo alrededor, que es un Dios majestuoso, porque la santidad tiene que ver con ese Dios soberano, con ese Dios majestuoso, con ese Dios hacedor de proezas. Es en el hebreo ese término kadosh, que es la santidad, esa santidad que tiene, que literalmente es separado, es partido, es diferente. Bueno, majestuoso en santidad. Es decir, que la santidad de Dios es sublime, es excelente y majestuosa. Sí, Dios es apartado en el sentido que está por encima. Por eso, majestuoso en santidad. Y vemos entonces en esta primera vez que aparece el concepto de ese Dios santo que está por encima en este cántico, que Dios es admirable, que hablar de la santidad de Dios es hablar de un Dios que es admirable. No podemos hablar de la santidad de Dios sin ver que es un Dios asombroso y sin asombrarnos, que es excelente, que es majestuoso. Después vemos que se presenta ese Dios santo a su pueblo, que es conocido como el Santo de Israel, que santo se empieza a convertir en sinónimo de deidad y aparece Isaías. Isaías como profeta se refiere a Jesús como el Santo de Israel. Isaías 57:15, que dice la Biblia de la santidad de Dios, cómo se relaciona con el humano. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Y vemos de nuevo que se habla del Dios santo, pero no antes exaltar su grandeza, alto y excelso, dice Isaías. Es decir, este Dios es elevado por encima de toda creación, exaltado perpetuamente en esa morada eterna. Dios es trascendente sobre la creación, infinitamente santo, infinitamente separado de lo que es la creación por lo excelso que es. Es asombroso hablar de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios nos habla de lo majestuoso que es Dios. Pero dice, estoy
con los de espíritu humilde y quebrantado. Esa deidad trascendente que a la vez cercana e íntima en relación con Dios y también en relación con la creación. Por eso la santidad de Dios es extraordinario, es sorprendente, la santidad de Dios es exaltarlo a Él, que está por encima de todo y tan cercano de su creación. Y Dios entonces es supremo en grandeza, lo que está diciendo aquí Isaías. Porque hablar de la santidad de Dios es hablar de un Dios que es incomparable. Es un Dios que es exaltado en gloria. Eso es hablar de la santidad de Dios. A veces nos quedamos tan cortos pensando que hablar de la santidad de Dios es hablar del rechazo, de lo moral de Dios y del rechazo que Dios tiene del pecado y de la maldad. Pero hablar de la santidad de Dios es hablar de ese Dios que trasciende, que es sublime, que es glorioso, que es majestuoso, que es un privilegio, un honor, una bendición hablar de Él. Dice ahí mismo con Isaías 57:15, cuyo nombre es santo. Sí. Un momento. Está hablando del nombre de Dios. Pues el nombre de Dios aquí le dice es santo, es el santo, el único. Dios, de nuevo, la idea de ese Dios que es sagrado, que es diferente, que es por encima, que es santo, se va a convertir entonces en sinónimo de deidad, santo. De hecho, hay algunas veces que tenemos la oportunidad de estar cerca de esos textos que vienen del hebreo traducido al español, el nombre de Dios, por respeto, pues no escriben Yahvé, no escriben Dios, sino se refieren como el santo. Entonces, quitan el nombre Yahvé y ponen santo los traductores del hebreo al español, porque es uno de los nombres que nos resume este Dios que trasciende. Sí, y estaba pensando que se ve como un atributo, como una perfección de Dios, pero es una esencia de Dios, ¿no? Esta santidad tiene que ver con la esencia de Dios, o sea, por eso es que va más allá de algo moral, porque Él define lo moral, Él define la verdad, Él define esto y estamos muy lejos, muy lejos. Él define lo que es santo. Exactamente. Sí, muy bien, Carito. Entonces, de nuevo, vemos aquí en Isaías, igual que Moisés, un Dios que por ser santo es admirable. Dios es asombroso cuando vemos la majestad de su santidad. Es impresionante Dios y contemplamos pues la hermosura de esa santidad de Dios. Y si podríamos definir santidad, ese término kadosh, que Dios es santo, que es separado, que es por encima, que es distinto a nosotros, podríamos decir que el término es Dios está separado y por encima de su creación. O que Dios es infinitamente por encima de nosotros. Eso es santo. No solo moralmente que Él rechaza el pecado, que Él no acepta el pecado, sino que también Dios es distinto y superior a nosotros, que Dios está separado del pecado, separado de su creación, pero cerca de los quebrantados de corazón, cerca de los que le buscan. Entonces es maravilloso este aspecto. Estaba pensando también, cuando queremos definir santidad, bueno, el Espíritu Santo nos ayuda porque para comprenderla, para entenderla, es este Espíritu quien nos ayuda, ¿verdad? Nos ilumina la mente y leyendo el libro de Levítico, su tema es santidad. Entonces les recomiendo muchísimo que puedan estudiarlo, ustedes puedan subrayar cuántas veces aparece santidad, santo, y entonces adquiere sentido todo lo que viene ahí, porque este Dios maravilloso, 3 veces santo, quiere un pueblo santo, ¿Sí? ¿no? Un pueblo santo Sí. para él, y entonces eso es hermoso, o sea, nos comparte de esta santidad. Y ahora que lo dice Caro, es cierto, Levítico, un libro de santidad. Y ahora, pero Éxodo
Es que Génesis, porque Génesis aparece el nombre de Dios en el capítulo 1, versículo 1, Elohim, y vemos al Elohim, al Todopoderoso, pero ahora pensando, vemos al Dios Santo porque es por encima de la creación, porque está creando, Sí. es como creador por encima, ¿no? Sí, que dice y su palabra se cumple. Y es fiel. ¿No? Que hay un Exactamente. decreto y es esta santidad y solamente Él puede crear. Ok, entonces desde Génesis vemos la santidad de Dios como superior, el creador superior de su creación, claro. Éxodo, bueno, le pide a Moisés que libre al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que le sirvan al Dios santo. Sí. Deja partir a mi pueblo Sí, es verdad. para que me sirva, porque Dios es santo. ¿Y de qué manera debemos servir a Dios, que es Dios es santo? Pues nos lo va a indicar en Levítico. Sí. Y entonces vemos que la santidad de Dios es más que un atributo, como decía Caro, es una esencia, es la esencia de Dios. Y me atrevería a decir también que todos los atributos de Dios y sus perfecciones están pintados de esta santidad, no sé cómo decirlo. Por eso cuando pensamos en la ira de Dios es santa, ¿no? Para que puedas comprender un poco más, porque no lo podemos comparar con la ira humana. Es la ira de Dios es santa, por ejemplo, ¿no? Empecemos por la persona, exacto, la Trinidad. Exacto. Dios es santo, ¿no? Sí. El Hijo es santo. Es santo. El Espíritu Es santo. El Espíritu santo, ¿no? Así es. Entonces, de esta forma, imagínense, pensar en esta santidad, pensar en Dios apartado, es como empiezas a admirarlo, empiezas a asombrarte y caes de rodillas. Y por eso ahorita que nos hablaba Oscar de Éxodo, pues es un canto de alabanza ante este Dios santo. Muy bien, y siguiendo con las escrituras, ¿qué dice las escrituras de santidad? ¿Qué les parece si vamos a ¿Sí? a Isaías 6:1? ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar una Biblia? Aquí está. Tengo 1000 aquí atrás, pero ¿Tengo una? sí, bueno, con la letra, con esta está bien. Isaías 6, versículo 1. Y vamos a ver qué dice la Biblia de la santidad y también cómo la santidad se relaciona con el ser, con el hombre, ¿no? Entonces vamos a Isaías 6:1. Esta Biblia que tiene es una Reina Valera 60, pero muy coquetón en la pasta, ¿no? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. A ver un momento. Vamos a hablar de santidad y de nuevo, este Dios que reina, este Dios que es sublime, este Dios que está por encima, soberano. Ahí debemos siempre considerar en nuestras mentes que la santidad tiene que ver con la deidad completa de Dios, ¿no? Con lo majestuoso que es. Y dice del rey Usías. Bueno, el rey Usías había reinado entre 51 y 52 años. Dentro de su reinado, pues muy prosperó económicamente el pueblo. También hubo pues un desarrollo, un progreso, cierta paz se logró con Usías. Dato importante, Usías se contagia o contrajo lepra por haber menospreciado la santidad de Dios y muere. Entonces, este tema agarra una importancia y dice entonces que Yahvé sentado sobre su trono sublime. De nuevo vemos a Dios como Rey eterno, como soberano, gobernador, majestuoso, elevado, celestialmente por encima, infinitamente santo. Y se lo encuentra Isaías y dice en el versículo 2 entonces, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y nos encontramos con un aspecto importante, serafín. Y estos serafines, que la palabra griega significa encendidos, estos seres ardientes, encendidos
Y es que, pues, es un fuego que enciende, se puede traducir como esa pasión de están adorando a Dios, están cerca de Dios, están encendidos por la gloria y servicio de Dios. Sí, no quedas inerte, ¿no? O sea, ante la santidad hay una respuesta, no puedes quedar, o sea, hay algo, ¿no? No puede, o sea, de todo tipo no te quedas indiferente. Exactamente, porque si estos seres fueron creados para la honra y gloria de Dios, que al final y al cabo, Él no necesita de ningún ser para ser honrado y alabado, Él en su esencia es santidad. Bueno, pues estos seres, como bien dice Caro, son tocados también por la santidad de Dios. Entonces, si dicen que se cubren con la ala, el rostro y los pies. Es decir, ellos que están en la presencia de Dios, pues son seres y que arden en pasión, en servicio, más bien en ese servicio y honra y alabanza a Dios, pues no se consideran no dignos de estar cara a cara delante de este Dios santo y glorioso y se cubren. Eso es una interpretación que se le da a estos seres celestiales delante de la santidad de Dios y que son tocados también por la santidad de Dios. Sí, ¿puedes leer el versículo 3, Carito, por favor? Claro. Mis lentes nuevos. Sí veo esta letrita. Sí. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, aquí vemos un aspecto increíble, ¿no? Es los ángeles, bueno, más bien los serafines alabando a Dios y podrían estar diciendo amor, 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 justo, 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 pero no. Los ángeles, los serafines están honrando a Dios, santo, santo, santo. En esencia, Dios es completamente santo. Aquí tenemos las cuestiones, perdón, Sí. de cuestiones que ¿Cómo hacemos, lo ¿no? nombra? Sí, exactamente. Santo Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos o el Dios de los ejércitos. Entonces vemos que la santidad de Dios es algo serio, que los serafines exaltan la santidad de Dios, que Dios aquí nos presenta una reverencia solemne a este Dios que es santo, ¿no? Es una cosa seria la santidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 5, Carito? Sí. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué relación hay la santidad con el hombre? Pues aquí Isaías cae humillado, ¿no? Ay de mí, que estoy muerto. Yo, hombre de qué, de labios inmundos, pecador, he visto con mis ojos al Rey, estaba delante del Santo. Entonces, mientras los serafines clamaban Santo, 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 Isaías entra en su conciencia, su pecaminosidad, y él dice, inmundo, inmundo, inmundo. Sí. Santo, santo, santo es Dios, y me doy cuenta de lo inmundo, inmundo, inmundo que soy. Entonces Isaías entra en la conciencia de su pecaminosidad, esa conciencia de insignificancia en el sentido de seres pecadores y viles, de una nación también pecadora y vil. Hay una conciencia de quién es Dios y quién es uno, ¿no? Es una respuesta. Estaba pensando en una escritura de Job que dice, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano. Job 25, 5 y 6. O sea, la santidad, hay una correcta respuesta, hay una adoración correcta. ¿Por qué? Porque podemos ver a un Dios 3 veces santo y nuestra pecaminosidad, nuestra lejanía en el sentido de moral, totalmente. Como, o sea, por eso si los querubines hacen así, ¿y qué hace él?
Sí, se cubre, pues, no sé, Y dice con se alas. No. postra, Sí, él se postra, o sí, sea, se postra, es sí. impresionante. Por eso te digo que no puedes quedar indiferente, o sea, ante la santidad de Dios. Buen punto. O sea, no quedas indiferente, caes de rodillas y dices, no, o sea, no, Ujú. ¿no? Ok. Bueno, es que aquí pasa algo. ¿Qué implicación tiene la santidad para Usías? Que no fue reverente, que era un rey que menospreció la santidad de Dios. Enfermedad, lepra y muerte. Sí. Para los serafines, ¿cuál fue esa relación de la santidad de Dios? Clamor, alabanza, una reverencia completa, cubriéndose, pues se piensa ese el significado. ¿Quién puede estar delante de ese Dios que es santo? Pues son siervos que se humillan, que Isaías, perdón, que con reverencia lo adoran. En el hombre, como Isaías, alguien llamado por Dios, es humillación, porque él se humilla, Ser ¿no? humano. Exactamente. Reconoce su pecaminosidad, confiesa el pecado, ¿verdad? Soy de labios inmundos, se humilló, reconoció su vileza. Cuando estamos más cerca de la santidad de Dios, comprendemos más nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad. Cuando estamos más cerca y nos encontramos con este Dios santo, tú te encuentras con un Dios glorioso, sublime, majestuoso y soberano, que es santo. Aquí hay un problema y tú eres pecador. Y también lo vimos, no solo con Moisés, no solo lo vemos con Isaías, también con Pedro. Aquella escritura de Lucas 5:8. Sí. Lucas Lucas 5:8, sí. te la voy a leer. Ah, ok. Sí. Mira. Sí. Dice, al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Es que todo contacto con la santidad de Dios provoca eso. Sí, yo soy pecador. Sí. Digo, Pedro aquí, esta pesca milagrosa, Jesús les indica dónde pescar, ellos obedecen, y al ver Simón, Pedro se postró a los pies de Jesús. ¿Qué dijo? Apártate de mí. Sí. Apártate, ¿recuerdan santo? Santidad, apartado, entendió que estaba delante del santo, del Hijo de Dios. Y entonces dijo, es que Jesús está llamando a estos pescadores a ser sus discípulos. Aquí en Lucas, Jesús está llamando y se presenta con autoridad, como el santo. Y Jesús muestra esa autoridad del santo, se postra a los pies de Jesús, reconociendo Pedro su pecaminosidad. Pedro se considera indigno y de nuevo vemos la misma respuesta que el llamado de Moisés, que el llamado de Isaías. Bueno, el llamado de Moisés te lo vamos a ver, tal cual, ¿no? Pero se humillan ante el pecado. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la santidad de Dios? ¿Y cuál es esa relación del hombre con la santidad de Dios? Pues parece que aquí hay un patrón. Sí. Cuando habla de la santidad de Dios, habla de la grandeza del soberano, sublime, que reina, y la relación con el hombre, que se humilla, reconoce su vileza, reconoce su pecaminosidad. ¿No? ¿Cómo ves, Kai? Sí, porque entonces hay como que valoras más la gracia de Dios de poder tener una relación con Él, porque a ver, 3 veces santo, yo no soy digna, no hay nada que me haga poder estar en su presencia y sin embargo, como creyentes podemos estar en su presencia. Sí, no hay nada por nuestros méritos. Exactamente, o sea, no hay nada en nuestros méritos, no podríamos, y a la vez que es impresionante que Él quiere estar con nosotros, cerca de nosotros. En toda la historia bíblica, este Dios santo quiere una relación y tener un pueblo santo apartado para Él. Entonces, valoras más, entre más reconoces quién es Dios, más ves tu pecaminosidad conforme pasa el tiempo y entonces valoras más que puedes estar cerca de Él por Él. No por nosotros, por Él. Entonces, que es eso el amor. Ay, perdón. Sí, no. Es que es eso, es que tú lo decías, Caro, y me hizo ahorita clic, claro, santidad, separado y tan cercano
tan amoroso, tan buscar a la humanidad. Sí. Y nos gustaría, pues ahora sí que en esta charla, ¿qué piensan los Eduardos, verdad? ¿Cómo ven? Sí, ahora sí que ¿cómo ven? Esto es asombroso. Antes de ver el ejemplo de Moisés, ¿no? Sí, claro. No, es impresionante realmente conocer, seguir conociendo lo que es la santidad de Dios. Realmente eh, quedo asombrado y cada día digo, tengo que estudiar más para seguir aprendiendo. Pero no sé si Eduardo tenía alguna consulta, quisiera hacer alguna pregunta. No, fíjate, solo el comentario nada más, que me encantó. Estaba pensando mucho en esto, cuánto eh, creo que a veces lo tomamos muy a la ligera, este Sí, tema. Eh, o sea, me puse a reflexionar, o sea, los serafines se cubrían la cara, se cubrían el cuerpo, o sea, no, sí, o sea, Pedro se postraba porque, o sea, yo creo ¿Ante quién estoy? que los judíos, los israelitas tenían un concepto más claro de su Dios santo. Creo Sí. que nosotros tenemos más un concepto como el Dios amoroso, el Dios que me ayuda, y a veces somos así bien superficiales en cuanto a nuestra reverencia con Dios, en lo que decía Caro también, o sea, tenemos la gracia, o sea, Dios en su separación, como explicaba Oscar también, o sea, Dios nos permite a nosotros tener esa relación con Él y la actitud realmente que yo veo es esa humillación, ese corazón, ese temor reverente, creo que es la palabra, o sea, como ¿quiénes somos nosotros? La par de los serafines, ¿no? Si ellos están ahí adorando a Dios permanentemente y yo soy un pecador y me pongo a pensar, me impactó mucho. La verdad que es un tema que eh, creo que tenemos que hablarlo más seriamente en nuestra iglesia, la reverencia a Dios por su santidad, por quién es Él. Y sí, me impacta. Creo que sí es un tema a seguir tratando Sí. más en la práctica, sí. Y veámoslo en Moisés, ¿no? En Sí. Éxodo, en este libro extraordinario, ¿no? Y que se revela Dios, el ángel de Jehová o de Yahvé, el ángel de Dios en Éxodo 3. Y Éxodo 3, versículo 2 al 5. Si gustas, Sí. Carito, mira. 3 del 2 al 5. Lo voy a leer Sí, aquí sí, porque exacto. está mejor acá. Puedes presumir así. Así la puedo Pasta de presumir. la vida. Mi Biblia de apuntes. Eh, Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, Dios hablando, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. wow. Está el ángel de Adonai, ¿no? El ángel de Adonai, porque iba a ser Yahvé, iba a dar ese nombre trascendente de Dios. Y entonces, pero el ángel de Yahvé es Dios mismo. Y Dios mismo le dice a Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. No por algún mérito de la tierra, Claro, sino porque está ahí el santo. claro. Y tenía que entender Moisés quién estaba ahí, no la tierra, no el pueblo, era el Dios santo, no era una característica de la tierra la santidad, no, era el Dios que estaba ahí. Entonces, quitarse las sandalias, pues vemos respeto, de nuevo reverencia. Dios el santo va a reclamar lo que decía Eduardo, pues sí, una reverencia, sí un postrarse, sí una adoración. Estamos viendo las palabras mismas de Dios diciéndoselo a Moisés, enseñándoselo a Moisés. Está con signos de admiración. Moisés, Moisés, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que pensar esto. Y esto es hermoso, ¿no? Es lo mismo que nos dice Dios.
Caro, ¿dónde estás? O sea, ante la presencia de quién estás, Sí. ¿no? Cuando te postras, o sea, ante la presencia de quién estás. Hablando de reverencia y de esto, de cuán irreverentes podemos ser. Entonces podemos concluir que dice la santidad de las... es un montón, es que es un tema que podemos abordar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios es santo. Sí, claro. Pero Sí. si vemos cuál es la relación, postrarse, humildad, humillación, reconocimiento, asombro, admiración, alabanza, adoración, arrepentimiento, confesión de pecados. Bueno, venga. Y así podríamos decir que la adoración correcta es la respuesta correcta ante un Dios santo, ¿no? O sea, Sí. ¿cuál es la respuesta correcta? Una adoración correcta. Bueno, entonces aquí entra otro asunto, y perdón, mis hermanos, que nosotros queremos servir. Bueno, pues Moisés iba a servir, el ejemplo de Pedro iba a servir. Ya no vimos Juan, pero en Apocalipsis también cae rendido Juan. Sí. Aquí Moisés, Isaías. Bueno, queremos servir, tenemos que encontrarnos con el Dios Santo, ser tocados por el Dios Santo, y estamos listos para servir como estos siervos de Dios. Exactamente. Estaba viendo una escritura en el Salmo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22:3. Wow. Entonces también te digo que cambia tu concepto de adoración, porque ante quién estás cantando, ante quién estás adorando, y pensando que un servicio en la iglesia, todo el servicio es adoración, incluso es el día del Señor, la adoración, porque estás en presencia de un Dios santo. Una palabra que también se repite en Levítico es delante de Dios, las ofrendas, los sacrificios, delante de Dios, tener esa conciencia que es delante de Dios. Que las no de ofrendas son santas. Exacto, no delante de los hombres. Eso se me queda muy, o sea, es como, a ver, Caro, o sea, la presencia de Dios, porque ahora, o sea, entender que esta presencia, ¿no? Es en todo momento, entonces esta actitud reverente, ¿no? Sí, y en los cultos de adoración, en un servicio, cambia mucho tu manera de adorar, Sí, ¿no? muy bien. Al entender ante a quién le cantas, ¿no? Y me encanta, dice que él habita en las alabanzas del pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Wow! Y a veces pensamos que son para nosotros, para animarnos, anímate, para animar al predicador. ¿Cuál? Es para adorar a Dios. Hay que animar a los Eduardos, ¿no? Hay que dar la alegría. No, es adorar, estar a ver, aquí estoy cantando, pensar en él y poderlo hacer en intimidad en tu cuarto, como poderlo hacer en comunidad, eso es hermoso, eso es muy, muy hermoso, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? Sí, excelente. Pero ahora, sí voy a hacer la pregunta. En su experiencia como discípulos, ¿cuál es la forma de ver los atributos, el atributo de la santidad de Dios dentro de nuestro grupo de iglesias internacionales de Cristo? Ok. Sí, o sea, Sí. como decía hace ratito un poquito Eduardo, ¿no? Sí. Sí. A veces vemos la santidad como algo moral únicamente, ¿no? Como algo de rectitud, quizás, pero no, o sea, a lo mejor, bueno, no, ahorita viéndolo en la escritura, por eso les decía que cuando uno lo ve en la escritura, 3 veces santo, no solamente santo, sino 3 veces santo, Sí. entonces dices, sí, me hace falta mucho ver esta santidad, porque va a impactar mi comportamiento. O sea, ¿qué es el enemigo de la santidad? El legalismo, ¿verdad? Por un lado, y por otro, esta ignorancia, de esta liviandad, ¿no? Esta como superficialidad. Pero la santidad te hace que esta adoración pues sea correcta. O sea, porque es la apreciación de Dios santo que va a ver cada uno de esos atributos, ¿no? Entonces, Sí. No, sí, no, es que me quedé pensando personalmente, ¿no? La pregunta sobre la santidad. no, ¿cómo lo ve la iglesia? ¿Cómo la ve Sí, la iglesia? la iglesia, Y personal, ajá. y también uno, Sí, o ¿verdad? sea, ahí sería, o sea, en su experiencia también, o sea, ¿cómo ha sido esta enseñanza en la iglesia? Porque
por ejemplo, no, nosotros hemos hablado mucho de rectitud, de sacrificio, hablamos mucho de cosas que Ya. hacer, pero no, normalmente no nos referimos a la santidad como debe ser, o sea, la reverencia, la solemnidad, o sea, creo que por ahí va el término. Sí, Sí, la hasta ahorita sí me solemnidad, ¿Cómo ha entienden, sido? hasta ahorita me cae el 20. Bueno, Sí, es que mira, Eduardo, esto es grave. Y pues lo dice la Biblia, porque venimos, sí, de una iglesia pragmática, ¿verdad? Muchos cargados por décadas, porque tienen que hacer. Muchas relaciones ministeriales son relaciones casi laborales. Es una realidad, ¿verdad? Estamos creciendo, está cambiando todo, pero muchas veces se convierte en eso. ¿Por qué es grave esto? Porque uno enseña lo que vive. Si uno como iglesia, y esto va directamente, hablo como ministro, pastores que somos, ¿verdad? Que si yo no me encuentro con un Dios que es admirable, que es digno de honra y de adoración, que me ha hecho caer rendido ante Él, que me sorprende lo hermoso de su santidad, lo majestuoso de su santidad, entonces tal vez no tengo una percepción correcta de quién es Dios y es lo que voy a enseñar. Entonces, no te puedo enseñar lo majestuoso de un Dios porque no me he encontrado con Él. Te puedo dar dirección para tu vida, para tu ministerio, para lo que quieras. Entonces, esto es muy grave Sí. porque es la santidad de Dios que nos hace entender. Estaba pensando, Moisés se encontraba con este Dios santo y entonces hablaba con el pueblo. Sí, Porque claro. se encontraba con él, ¿no? ¿No? Los discípulos. Los discípulos. En Lucas, cuando llama a los discípulos, tienen que encontrarse con el santo de Dios, Jesús, y caer de rodillas. Después seamos discípulos, ¿verdad? Con Isaías, como profeta. Antes de ser profeta, antes de hablar de la palabra de Dios, primero vete a encontrar con el santo de Israel. Cae rendido a él, humíllate, y entonces vamos a enseñar de él. Entonces, lo que yo percibo, Eduardo, y ustedes me dirán, incluyendo, ¿verdad? Es más, los cuatro, Mariela, que está también detrás de cámaras, me dirán entonces si esto tiene que ver más, no con la enseñanza doctrinal de la santidad, sino con una necesidad de encontrarse con el santo, ser tocados por el santo y enseñar lo que has encontrado en esa comunión con aquel que está por encima, pero que está con el quebrantado de corazón, en la intimidad. Y le vamos a dar una revolución al ministerio. Fíjate que también en Tito 2, cuando se está hablando acerca de las maestras de bien, a Tito que le enseña a los ancianos y a las ancianas, ¿no? Y estas a su vez a mujeres más jóvenes, me llama la atención que dice en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y sigue otras cosas. Sí tiene que ver con una reverencia, ¿no? Esta palabra de reverencia, como entendiendo como tu comportamiento tipo sacerdotal, ¿no? Como el sacerdote, y eso enseñarlo a las mujeres jóvenes. Y eso me llamó la atención, porque yo pienso en mi juventud, una irreverente, o sea, muchos años en mi vida cristiana, irreverente es la palabra. Yo decía, es que yo soy irreverente, yo como que me llevo de a cuartos con Dios, como que quiero, como, no sé cómo decirlo, como cuando yo veía esto, yo decía, yo no veo a Dios así, no veo al Dios de la Biblia así, yo no lo veo, o sea, mi corazón es duro al respecto y soy irreverente, ¿no? Te lo digo, no, Sí. llegué a la iglesia a los 18 años y no era yo, no es como algo que me caracterizaba. ¿Es reverente? No. O sea, al contrario, irreverente. O díganos ustedes, Eduardo, papá, Eduardo, hijo, ¿será que, porque la pregunta es a las iglesias de Cristo, ¿no?
¿Será que nos falta ser más reverentes? ¿Creen que necesitamos como iglesia crecer en la reverencia de Dios? ¿No? ¿Necesitamos un encuentro con el Santo que nos humille, que nos transforme? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de este tema, hermanos? Pues fíjate que en mi caso yo estaba pensando, sí, yo creo que mi respuesta sería sí, porque creo que a veces con el afán, o sea, lo que ustedes decían, terminamos viendo como un tema moral nada más, como tengo que portarme bien, hacer las cosas que agradan a Dios y muy superficial, o sea, sin entender, o sea, eso, o sea, en el versículo 6 de Éxodo 3, cuando Moisés le dice, Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, inmediatamente se cubre el rostro y se llena de temor Moisés. Entonces, estaba pensando también en que sí, a veces nuestros encuentros personales con Dios se volvieron menos reverentes. Tal vez en un momento sí, yo que cuando uno arranca, creo que sí entra así como muy respetuoso y todo, pero ya después es como, se vuelve como, digámoslo, como muy confianzudo y menos reverente. Creo que a veces eso es lo que yo podría decir. ¿Vos, Abba? Sí, muchas veces, generalmente, creemos que estamos tan cerca de Dios, ¿va? Que casi lo tenemos al lado aquí, ¿va? Y Serafín. casi lo... Sí. Sí, súper irreverente, ¿va? Súper irreverentes. Entonces, sí, creo que nos hace falta muchísimo en ese tema. Pero lo que decía Oscar es vivirlo, esa presencia, esa santidad que deberíamos de tener, es vivirla para poder compartirla. Sí, Eso es lo hemos, que quería decir. hemos resumido la santidad de Dios como no hagas esto y no hagas Sí. una serie de Sí. cosas, y todo legalismo. Cierto. Sí, porque es muy Sí. diferente, fíjate, puede ser, por ejemplo, hay una diferencia entre ser reverente y ser rígido, o ser, no, es algo del corazón, es muy profundo, Sí, ¿sí? Porque de repente te digo, nos vamos de acuerdo. al otro extremo, al legalismo, y a ver, no. Esta actitud reverente, por ejemplo, cuando dice a las ancianas, reverente porte, dices, wow. O sea, tiene que venir desde adentro y de encontrarte con ese Dios santo, que decir, Sí. entender ante quién estás. Esa sería como que la cosa, ¿no? Como que, y de ahí se producen actos, porque siempre Dios va hacia nuestro corazón. Es del corazón que sale. Por eso decíamos al principio que es tan importante el concepto que tengamos de Dios, ¿no? Tenemos un concepto chiquito de Dios, nuestro estilo de vida va a ser impactado. Seremos irreverentes, seremos confianzudos, ¿no? Cuando tenemos un concepto elevado de Dios, ¿y a qué me refiero con ello? El concepto bíblico, entonces, y en la medida que como iglesia, como decías al principio con la cita de Tozer, cuando como iglesia entendamos esto, la iglesia crecerá. Pero no es porque voy a ir a hacer, sino mira a qué Dios sirvo. Sí. ¿No? Al 3 veces santo, me permite entrar en su presencia, me permite entrar al trono de gracia. No deja de ser un trono del donde está sentado el Dios 3 veces santo. Sí, no deja. Pero es de gracia. Ya no es de juicio para el creyente, ya no es de juicio, es de gracia. Pero no deja de ser, ¿cómo te acercas? Pues postrado, como, Sí. ¿no? Llorando, gracias, gratitud, alabanza, wow, ¿no? Y te asombras de esta obra redentora y bueno, vamos a ver ahorita más adelante, pero sí, porque se tiene que tocar, ¿verdad? ¿Por qué claro. podemos estar frente a este Dios 3 veces santo? Por lo que dices, Carito, fíjense, como a veces hermanos dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Como si fuera, pues cuántos, ¿no? ¿No es el Dios único y verdadero? Sí. Vale más que no me tocó en el no soy Antiguo Testamento. no es el yo soy. Bueno, lo que pasa es que es el único Dios verdadero. Sí. Cualquier pacto, antiguo o nuevo, es el Dios único, es el yo soy. Lo que ha cambiado no es Dios. Lo que cambia es que no hemos sido reverentes, porque resulta ser que ese yo soy es Cristo. Sí. El yo soy. Exactamente. Aquel de Éxodo 3. Bueno, Pedro lo vio. ahí, Oscar,
¿Mandé? Bueno, ahí también quisiera preguntarte, o sea, aprovechando, porque igual nos está tomando un poquito el tiempo, porque quiero aprovechar ese punto que acabas de decir del yo soy. O sea, al final, bueno, la cruz de Cristo, Cristo mismo, o sea, ¿qué nos dice de la santidad? ¿Qué podemos aprender de la santidad de esa obra redentora? Bueno, es que responde a la pregunta más profunda y antigua que se ha hecho el hombre. Y de hecho lo dice Job, hace esa misma pregunta en Job 9:2. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? En otras palabras, ¿cómo podemos tener una relación con un Dios que es santo y que es 3 veces santo, nosotros pecadores? Pues necesitamos la cruz porque no hay de otra manera. Y si hay un versículo, hay versículos que nos hablan de eso, hay en Romanos 3, versículo 21 a 26, nos va a hablar de el resumen, ¿no? El resumen de Romanos, el resumen de y responder cómo un hombre que es completamente pecador puede tener una relación y ser justificado por Dios y ser justificado. Entonces, Carito, si nos haces el honor de Romanos 3, 21 al 26. ¿Al 26? Sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es la respuesta de la cruz. Dice en Romanos 22, 23 que la justicia de Dios por medio de que de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos tener una relación con un Dios que es santo, nosotros pecadores, siendo justificados con la justicia de Dios, que es por medio de la fe? ¿Qué es la justicia de Dios? Es reconocer la justicia de Dios en cuanto Dios declara al hombre que es pecador, declara que el hombre es irremediablemente pecador, exactamente. Pero Dios declara al hombre como justo, como limpio, sin mancha, que las exigencias de su ley santa y la vida justa y santa e impecable de Cristo es imputada, es decir, es atribuida al creyente. Es decir, la vida de Cristo representa al creyente por fe. Esa es la justicia de Dios. Y eso lo logra la cruz de Cristo. Y cuando Dios ve ahora al hombre que es pecador y que no puede estar delante de un Dios santo, ve Dios a la vida de Cristo imputada en el hombre y la justicia de Cristo en el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que dice en Romanos 4:25, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y continuando con la escritura que leyó Caro, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Vemos que la cruz nos trae justificación, la justicia de Cristo atribuida a nosotros. Ahora vemos redención, que tiene un significado profundo, que es el acto de liberar, rescatando a alguien. Pagando, claro, el rescate. Pues eso es lo que hace Jesús en la cruz, porque nosotros, como lejanos infinitamente de Dios, pecadores, esclavos del pecado, somos comprados con la sangre de Cristo, rescatados de la esclavitud del pecado, porque somos redimidos por Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios puso a Jesús
como propiciación por medio de la sangre. Propiciación es apaciguar, tapar, es eso. Entonces, como que Jesús es nuestra propiciación, pues nosotros, por nuestro pecado, éramos dignos de la santa ira de Dios, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Este es un gran problema. Pues Dios, por medio de la sangre de Jesús, de su Hijo, ha sido propicio Jesús para nosotros. ¿Quién recibe la ira de Dios? La recibe Jesús, porque es nuestra propiciación. Y nosotros estamos acá siendo propicios por Jesús. La cruz de Jesús es la demanda de la santidad de Dios en el hombre. Nos redime, nos justifica, nos reconcilia con el Padre y es de propiciación para el hombre. Eso en la cruz. No podríamos tener una relación con Dios, seríamos completamente eliminados si no es por la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Definitivamente, por eso te comento que la cruz de Cristo, empiezas a ver su belleza, la belleza de la cruz de Cristo, ¿cómo? En este sacrificio cruento, pues en esta belleza que me reconcilia para poder acercarme a un Dios 3 veces santo, ¿no? Y entonces lo valoras, y entonces lo agradeces. Y es que este sacrificio de Cristo no es que cambie, ¿no? O que sea más glorioso, es glorioso y hermoso. Lo que cambia es nuestra apreciación de él, nuestro valor. Podemos crecer, así como podemos crecer y se aprende el temor a Dios, se aprende lo que estaba viendo, se enseña el temor a Dios, también se aprende y se valora la cruz de Cristo. Uh-huh. O sea, eso es impresionante. Y en ese sentido es como crecemos como creyentes. ¿Por qué? Porque crecemos en el conocimiento de Cristo, de su obra y de su persona. Creces en eso. Y en la medida que creces en eso, es afectada tu conducta, es afectada tu respuesta, es afectada tu adoración. ¿Te das cuenta? O sea, nos damos cuenta, eso es impresionante. No sé si te pasa que, por ejemplo, si hay problemas, no sé, de moralidad, dices, ay, me enfoco en el pecado, voy a estudiar de ese pecado, en vez de estudiar de santidad. Si estudias de santidad, va a afectar, vas a decir, ah, wow, no, ¿sabes qué? No puedo, necesito postrarme y es Dios y su obra la que va a transformarme. Porque si yo entiendo la justificación, entre más la entienda, más voy a entender la santificación, ¿no? Cómo sigue obrando en mí, porque pues no, obviamente, ay, no fue pasado ya, no, es algo continuo, ¿no? Como lo hemos estado viendo en los diferentes temas que ustedes muy han puesto, ¿verdad? En la mesa, y eso es muy hermoso, ¿no? O sea, podemos entonces ver ello y pues la cruz de Cristo es donde podemos reconciliarnos. Sí, exacto. Excelente, Sí. excelente. Ya tenemos poco tiempo. Sí. Solo las reflexiones finales de ustedes. Saludo para nuestras iglesias. No sé si tenés algo adicional, Eduardo, ya estamos sobre tiempo. No, sí, no, increíble. Yo creo que el reto para todas las iglesias, bueno, ahí lo van a dar Oscar y Caro, pero sí, o sea, yo me quedo con la reverencia, ese respeto genuino, con un corazón puro, no legalista, ¿no? Que lo que hablábamos ahí no es volvernos rígidos o robots así, que todo es una ceremonia ritual casi. Sí. Pero sí, con un corazón puro y yo me quedo desafiado a ser un hombre de Dios más reverente, más respetuoso, más solemne en mi trato también a veces con Dios, sin perder esa intimidad pues que hemos logrado en Cristo Jesús, que es lo que nos da, Él soportó todo pues para que hoy pudiéramos tener relación con alguien santo, como lo es nuestro Señor, nuestro Dios. Solamente por mí y buenas noches a todos de mi parte, ¿sí? Sus palabras finales, hermanos. Pues estoy de acuerdo con que no, sí, hermanos, encontrémonos con un Dios santo, sublime, majestuoso, que reina soberanamente en su trono santo, que es eterno y reina con justicia, con amor y que es digno de toda adoración y alabanza, y que ese encuentro nos haga entender lo pequeño, lo vil,
lo pecador que somos, lo necesitados que somos de una redención, de una propiciación, de una justificación, y respondamos con reverencia, maravillados, asombrados del Dios que tienes, viviendo en comunión íntima con ese Dios santo por medio de Cristo, ¿no? Sí, yo quiero terminar con esta escritura. Estamos estudiando Primera de Juan, que me ha cautivado, que cuando me detengo, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre de llamarnos sus hijos, y eso somos. Entonces, por medio de Cristo, nosotros somos llamados hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de este Dios 3 veces santo. Le podemos llamar Padre. Y si pudiéramos decir una definición la más sencilla de un cristiano, es aquel que tiene a Dios como Padre, ¿no? Al 3 veces santo, wow, como Padre. Entonces te digo, valoras más esta relación. Somos hijos por adopción y compartimos la filiación con su Hijo Jesucristo por medio de su sacrificio, ¿no? Y se complace Dios, así como se complacía en su Hijo, me complazco, y lo puedes ver otra vez en la oración de Juan 17, que ese mismo amor a nosotros, como sus hijos, y eso es muy hermoso, eso es muy maravilloso, ¿no? Entonces, poder ver esta santidad y esta cercanía, porque es nuestro Padre, es nuestro Padre. Sean santos porque yo soy santo, dice Dios. Excelente. Muchas Buenas gracias. noches a todo nuestro grupo de iglesias. Muchas gracias, hermanos. Hemos quedado bien enseñados. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas Gracias. noches. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Un abrazo. Gracias. Saludos a las iglesias en Centroamérica, Un abrazo. a todas las iglesias en el país de Honduras.